Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este quinto episodio de nuestro podcast Leer es la Palabra. Mi nombre es Zoe Carrié de la Puente y conduzco este espacio con Alejandro Lafken. Hacemos este espacio nuevamente a través de la plataforma Zoom porque, Alejandro todavía está en el periodo de cuarentena tras dar positivo COVID. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Zoe, ¿cómo estás? Bien, ya en el último día de cuarentena que coincide con este post de Leer en la Palabra, nuestro quinto episodio, donde tenemos temas muy interesantes y un invitado de regiones. Bueno, quisimos dividir este podcast en dos porque en amén de la contingencia queremos hacer mención a la histórica incautación que hizo la Policía de Investigaciones el 23 de marzo pasado. ¿Y a qué me refiero? Al histórico decomiso de libros falsificados. Algunos medios hablan de 25.000, otros 50.000, perdón, y otros 100.000. Lo claro es que la Policía de Investigaciones, la PDI, detuvo a 2 personas por este hecho, y uno de los cuales ya presentaba detenciones por violaciones a la ley de propiedad intelectual. El avalúo de la incautación estaría cercano a los 500 millones de pesos. Y para mí, la incautación de estas 3 bodegas que están acá en calle Nathaniel Cox 107, donde obviamente encontraron impresoras láser industriales, fotocopiadoras industriales, guillotina y otros elementos dispuestos para la fabricación de estos libros falsificados, está en que una de las personas detenidas es parte de del directorio de la Cámara Chilena del Libro, institución que debiera o vela por los derechos de la propiedad intelectual en Chile, ¿no? En relación a los libros, proteger a los autores y a todos los actores que pertenecen a la cadena de la industria del libro. Para mi posición me parece lo más grave. La piratería en sí mismo ya es un delito y es la gravedad en sí misma, pero ya que un representante de la Cámara Chilena del Libro e integrante del directorio, parece tragicómico esto, sea una de las personas que esté involucrada. Por cierto que esto está en proceso de investigación, pero fue una de las personas que fue detenida ese día miércoles después de este decomiso histórico que hizo la PDI. Sí, esto es un hecho bastante grave, pero es un hecho que es conocido. Esto viene sucediendo hace mucho tiempo y incautaron esto, leía acá en la calle San Diego con Alonso Valle. Bueno, San Diego es un sector donde hubo un gran auge de librería durante mucho tiempo, también se vende mucho libro escolar y existen bodegas donde se acumulan los libros pirateados, que le llaman esta falsificación. Y esto es un delito que tiene penas muy bajas. De hecho, en el operativo se logró la detención de 2 personas, se hablaba. Y uno de ellos presentaba antecedentes por la ley de infracción, por delito de infracción a la ley de propiedad intelectual. Es decir, falsificar libros, sin los permisos ni de las editoriales que los publican, ni de los autores. Entonces, esto es un tema que viene hace mucho y lo agrava, como tú bien decías, el hecho de que una de las personas es director de la Cámara Chilena del Libro, que una de sus misiones es velar por que no se cometan estos ilícitos. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva este director ahí? Sería importante saber. La Cámara Chilena del Libro hizo una declaración pública que me parece, en todo caso, muy débil. No sanciona con fuerza esto, una declaración muy débil. Ustedes la pueden encontrar en internet. Sí, en las redes sociales, en Instagram, yo vi en el perfil de ellos, donde ellos tienen publicado un comunicado de prensa refiriéndose al tema. Pero claro, o sea, viniendo de una institución que debería velar, proteger, ¿no?, la propiedad intelectual de todos los actores que componen la cadena del libro y que uno de sus directivos sea parte de esto,
yo creo que está la gravedad aún mayor. Pero Alejandro, la Cámara Chilena del Libro ha tenido más de alguna vez, los integrantes me refiero, han tenido algún tipo de conflicto, disputa. ¿Qué tú nos podrías mencionar al respecto? Mira, Ya sea disputa interna o más bien con los mismos integrantes de la cadena de libros, que de hecho hace un par de años atrás se dividieron, ¿no? Ahora son como 3 o 4, La Furia del Libro, bueno, me faltan 2 o 3 más que mencionar, pero en realidad antes era la Cámara Chilena del Libro, que era lo que integraba y abrazaba a cada uno de los actores, ¿no? Que componían la industria. Pero desde hace un tiempo todos ellos decidieron dividirse y eso tiene una razón. claro, mira, se han especulado mucho con las razones. De hecho, se dividieron. Hay varias editoriales de las más grandes que se fueron, formaron otra organización. Y de hecho esto impidió que se realizara la Feria del Libro hace unos años atrás. Posteriormente no se ha realizado por la pandemia. Pero todo esto develaba este tipo de problemas al interior de la Cámara Chilena del Libro. Y más aún, si ahora aparece un director involucrado en piratería de libros, demuestra que estos problemas existían. No conozco los detalles precisos de los conflictos internos, pero sí sé del mal manejo que se ha hecho. No sé si han interpuesto querella cuando otras veces se han descubierto libros piratas. Te voy a contar algo. Cuando yo era parte del equipo de redactores de la revista Punto Final, el edificio se encuentra ahí a la entrada de calle San Diego. Sexto piso era el edificio de la revista. Pero ahí hay un montón de otras oficinas. Y muchas de esas oficinas eran usadas como bodega para almacenar libros. Y sucede en otros sectores de San Diego. Y en esto quiero decirlo muy claro, gran parte de los culpables de esto también son los libreros, que están ahí cerca en los carros vendiendo libros, en otras librerías y en sectores donde también se ubican libreros, porque los libreros venden los libros piratas. No existirían los libros piratas si no tuvieran una forma de venderlos. De hecho, en una de las galerías que hay cercana al centro, había una gran distribuidora que todo lo que vendía era pirata. O sea, cualquiera entraba ahí y los compraba. Entonces, ¿qué pasa? Un librero dice, a ver, determinado libro colegio vale 5.000 pesos, 8.000 pesos a público. La editorial me vende el libro a 5.000, me gano 2.000. Pero si lo compro un pirata a 1.000, me voy a ganar 6.000. Por lo tanto, son cómplices los libreros, una gran cantidad de libreros son cómplices de la piratería. También existen cosas extrañas que nunca se han solucionado, o sospechas, si se quiere, sobre que estarían involucrados en la piratería algunas editoriales grandes, que también contribuirían a entregar elementos, portadas, no sé, esto. Eso no está comprobado, pero es un rumor que siempre ha existido. ¿Me entiendes? No se pueden dar nombres ni nada porque habría que tener las pruebas concretas. Pero esto es un problema que viene desde hace mucho tiempo y también lo afecta que las penas son bajísimas o inexistentes. Sí. Estos tipos que descubrieron ahora, te aseguro que ya están libres y, no sé, por pena computada, estar en el domicilio, pagar una multa. Creo que pagan una multa. Pero sí, eso no es nada con el dinero que ganan con la piratería. Y también, con esto termino, hay escritores, aunque te parezca inverosímil, que avalan la piratería, porque según ellos, la cuneta es la biblioteca del pueblo, donde puede comprar los libros más baratos. Tenemos claro que los libros son caros, todos los libros escolares, pero eso no significa que tú tengas que estar pirateando libros para que estén al alcance de todos. Deberían existir otros métodos, otra forma de que los libros tuvieran un menor costo, en este caso, digamos, los escolares, pero no la piratería. Entonces, eso me parece una estupidez, decir, es que la cuneta es la biblioteca del pueblo. Es una confusión, es una cosa distorsión. Es una distorsión. Es una distorsión, claro. Sí. Bueno, delante, Alejandro, quedé pendiente con un dato.
el gremio actualmente, me refiero a la industria del libro, está dividido en 4 grupos: la Cámara ya, Chilena del Libro, Editores de Chile, Cooperativa de la Furia y la Corporación del Libro y la Lectura, que obviamente la más antigua es la Cámara Chilena del Libro, ¿no? Que fue creada en la década del 50, si mal no recuerdo, y que organiza anualmente FILSA desde el año 81. Ese dato yo creo que ahí delante se los debía. Y retomando el tema que tú mencionabas sobre la piratería en Chile. Claro, tienes toda la razón. Hay muchos autores y autoras que se refieren y que defienden la piratería por el concepto de lo caro que son, ¿no? Se refieren a eso, pero en realidad uno tiene que pensar por qué existen los libros piratas. Claro, uno dice, tú vas a una librería X y los libros tienen un valor altísimo, ya sea los libros escolares, qué sé yo, o otro libro de otra temática, ni pensar los libros técnicos, que me atrevo a decir que son uno de los más caros, ¿no? Ya sí, sea los de física, matemáticas, qué sé yo, los que estudian cálculo, los libros de medicina. bioquímica, de medicina, de estos libros jurídicos, ¿no? Que usan los abogados. Son libros súper caros, que superan los 15, 20 mil pesos y más. Pero en Claro, realidad, ¿sí? te puedo hacer una observación, es que para que no se me vaya la idea, mira, de todos estos libros caros, por ejemplo, es raro que libros de física y ese tipo no los piratean. Hay 2 tipos de libros que se piratean. Si tú vas a mirar, son los libros escolares que vienen en los colegios, principalmente editoriales como Alfaguara, Banco de Apor, Santillana, y los libros que son bestsellers, los de Isabel Allende, otros algunos de Vierna Letelier, estos que han hecho cine, Juego de Tronos, no recuerdo el nombre, pero ese tipo de libros, de estos que han hecho películas, no recuerdo ahora el nombre, se me fue el nombre, pero esos son los libros que piratean. Y aquí me quiero detener en los libros escolares. Editoriales como Santillana, por ejemplo, ha hecho el negocio del siglo con los libros escolares. Pues los colegios prácticamente te obligan a leer puros libros de Santillana, porque Sí. Santillana prácticamente están instalados con oficina en el Ministerio de Educación y en el Consejo del Libro. Es una metáfora, pero a buen entendedor, pocas palabras. Entonces, ¿qué sucede? Exigen estos libros, que son carísimos, disculpa, 9.000 pesos. Por lo tanto, de alguna u otra manera se fomenta con eso la piratería, con todo este negocio de exigir estos libros, año a año los estudiantes. Entonces ahí hay que tener ojo, es un problema que no está resuelto, porque existen un montón de libros de estudio, no tienen por qué ser todos de Santillana o de Norma, que son libros que se escriben a propósito para ser vendidos a los colegios. Entonces esta editorial le envían gente a los colegios, regalan libros acá y allá, y empiezan a hacer los pedidos y se vuelven obligatorios, entre comillas, y se desechan otro tipo de literatura. Entonces hay un montón de aristas que yo creo que en algún momento tendrían que conectarse y ver esto. Pero es un problema bastante grave y Sí. que hasta el momento no se le ha dado solución. Bueno, sí, uno que tiene hijos chicos que están en el colegio, por cierto, uno ve la lista escolar, los libros que se le asignan a los niños y niñas anualmente, y en realidad, eso es cierto lo que tú mencionas, prácticamente, puedo decir la mayoría, pero me atrevo a decir que todos son de una misma casa editorial. Entonces, claro, ahí te das cuenta que hay un tema detrás, ¿no? Pero yo creo que también va por otro lado, Alejandro, porque yo creo que también tiene que ver con el valor que se le asigna a la cultura. Yo sé que lo hemos mencionado más de alguna oportunidad de nuestro live de Estrofas del Sur, hemos conversado esto, pero yo creo que también se debe a eso, porque si bien es cierto lo que tú mencionas, sobre los negocios que tienen estas editoriales grandes, uno también ve cómo la gente le asigna el valor a los libros, ¿no?
siempre un libro valga 10.000, 5.000, siempre para ellos va a ser caro. Y muchas veces esas personas, cuando tú les preguntas por qué no pagaría el libro, o el comentario más común frecuente es el alto valor de esos libros, de esos textos, y que generalmente se le acusa al IVA, ¿no? Al impuesto al IVA. Que en realidad ahí estaría la solución, quitarle el IVA a los libros para que se acabe o se merme la piratería, porque yo creo que hay cosas que no se van a acabar, que tú por más que luches puedes mantener control, pero hay cosas que no se acaban nunca. La pregunta que yo traigo a colación: ¿la piratería podría mermarse con la eliminación al impuesto al IVA, perdón, al libro, que vendría siendo el IVA? ¿Qué crees tú, Alejandro? Yo creo que no, y por una razón muy sencilla. Voy a poner un ejemplo: un libro de 12.000 pesos, de 10.000 pesos, redondeemos, de 10.000 pesos. Supongamos que no se vende sin IVA, se vendería 8.000 pesos, que es el neto. Un libro de 10.000 se vendería 8.000, si le quitamos el IVA. De todas maneras, intentarían piratearlo las personas que piratean, porque ellos ganan la plata no por el IVA, porque además evaden el IVA. Ellos ganan plata vendiendo libros que les costaron 500 pesos a 8.000, siendo que la editorial se los va a vender a 6.000, donde van a ganar 2.000. Ahí está el asunto. Yo creo que no tiene nada que ver con el IVA, como tampoco creo que sin IVA habrían más lectores, porque eso tiene que ver con algunas cosas culturales, con el fomento de la lectura, con planes de estudio y de educación donde se incentive la lectura, cosa que no se hace en estos momentos. No existe un plan, siempre ha fallado. Por lo tanto, creo que el impuesto no es el factor que impediría quitarlo, impediría la piratería. No, acá tiene que ver con eso de querer ganar, y te insisto, los libreros son grandes culpables, no todos, pero una parte importante, porque son los que venden los libros. Sí, pero también hay gente que compra, porque en el fondo si hay gente que vende es porque hay gente que compra, y no es poca, ¿me entiendes? Claro. Entonces yo correcto. Creo que también tiene que ver con el valor que le asigna a la gente a un libro. Yo creo que para la gente siempre va a ser caro, de acuerdo a cómo la situación está establecida ahora en cuanto al valor que se le asigna comprar un libro o comprar o invertir en cultura, qué sé yo. Un libro valga 10.000, 5.000, 3.000, las personas les va a costar mucho pagarlo. De verdad, claro. Yo creo que tú, como fuiste librero durante varios años, yo creo que hay cosas que tú ya te das cuenta cuando la gente te regateaba por un precio, qué sé yo, a pesar que ya le hicieras descuento. Sí, correcto, pero por eso yo te mencionaba los libros escolares, porque la gente está obligada a comprar los libros escolares, sí o sí, porque si tú no lees el libro, claro, tu hijo, tu hija, el alumno, claro, no va a poder calificar. Entonces, por eso hablaba precisamente de eso. Pero creo que un tema donde también se debería involucrar el gremio de los escritores. No he visto que hayan hecho alguna declaración hasta el momento, a lo mejor lo hicieron, no la vi, no sé, pero sería importante que también se manifestaran, digamos, como un gremio que defiende los derechos de autor, porque en el fondo, mira, he escuchado cosas tan tontas. Hay autores que dicen, ¿qué importa que pirateen a Isabel Allende si gana tanta plata? Pero ese no es el tema. El tema es respetar los derechos de autor, dando lo mismo si un autor vende más o vende menos. No se puede tomar como punto de referencia que un autor venda más o menos. Sí. Aquí lo que está en juego es el pago de derechos de autor. Que ya es poco. Que ya es poco. Que en el fondo le roban el trabajo al autor. Por supuesto. Y hacer sí, disculpa, Alejandro, hacer un paréntesis. Yo vi una declaración ese mismo día o al otro día, si mal no recuerdo, de Editores de Chile y de la corporación La Furia, refiriéndose a la incautación de estos libros. Y claro, tienes toda la razón, porque al fin y al cabo todo esto tiene que ver con el valor y respetar la propiedad intelectual de cada autor o autora, independiente de que ese autor o autora venda más o venda menos, ¿no? Exactamente, eso no es el punto.
El punto es que aquí con la piratería se le roba el trabajo al autor. O sea, en el fondo está trabajando gratis para un grupo de personas que no respetan nada, siendo que el autor también tiene que pagar impuestos y una serie de cosas. Pero ese es el punto central, creo yo. Y bueno, ya para ir cerrando este primer bloque que quisimos dividir en dos, porque creo que conversar sobre temas tan importantes como la violación a la propiedad intelectual, creo que es necesario, totalmente atingente no solo a la noticia, sino que también a los momentos digitales en los cuales estamos viviendo. Y creo que es algo que todavía falta mucho por seguir trabajando y valorando en Chile. Alejandro, para ir cerrando. No, bueno, creo que ya hemos dicho todo lo que había que decir sobre el tema y solo esperar de que esto tenga alguna solución concreta en algún momento. Que esperamos que las instancias que deben hacerlo cumplan con el deber que tienen de acabar con la piratería en Chile. Alejandro, pasamos ya entonces al siguiente tema que nos convoca el día de hoy. En este quinto episodio lo hemos estado anunciando toda la semana y nosotros esta semana quisimos invitar a un destacado escritor magallánico, al escritor Pavel Oyarzún Díaz. Así es, vamos a estar conversando aquí con Pavel Oyarzún sobre el tema de la autoedición y cómo se desarrolla el proceso editorial en regiones. Un tema central que, si bien autoridades de gobierno y regionales han hecho y han trabajado sobre cómo descentralizar el país en torno a la cultura, perdón, creo que aún falta mucho todavía, ¿no? Y le preguntamos a nuestro invitado de hoy, a Pavel Oyarzún, ¿cómo ve la relación de la literatura entre regiones y la capital en un país tan centralizado? Sí, mira, yo creo que si hay un ámbito de la vida nacional donde se nota la centralización del país, de un país como Chile, uno de ellos es el mundo de los libros y de la literatura. Para nadie es un misterio que un escritor o una escritora de provincia tiene un sueño que es ser publicado en Santiago. Mientras no eres publicado en Santiago, tu literatura prácticamente no existe. Se mueve solo en el ámbito de la provincia, de la región. Yo me autoedité, mi primera producción poética fueron autoediciones, por eso conozco muy bien el tema. Pero eran libros que difícilmente podían llegar a otros mercados, entre comillas, literarios. No llegan, son libros inexistentes en el fondo. Cuando comienza mi trabajo literario a tener cierta salida es cuando me editan en Santiago de Chile. Entonces está muy marcada esa diferencia entre escribir desde la provincia o escribir en Santiago. ¿A qué crees que se debe eso? Yo creo que es cómo se ha ido estructurando el país, ¿no? Aquí hay razones políticas, hay razones incluso culturales, hay relaciones, hay razones administrativas. Es un poder hiperconcentrado en el centro del país, donde las provincias vienen a ser básicamente a rendir tributo al centro del país, y yo creo que de no haber hoy día una modificación profunda, constitucional, como si se quiere, es un mal endémico. Una cosa interesante que también le preguntamos a Pavel fue sobre algunas cosas que nos habían comentado otros escritores. Por ejemplo, en una conversación con Juan Mijovilovich, él nos relataba que le habían dicho a algunas personas de aquí de Santiago que la literatura estaba entre Providencia y Ñuñoa. Una cosa bastante arbitraria. Entonces le preguntamos a Pavel Oyarzún qué opinaba sobre esto. Recordar, Alejandro, que Juan Mijovilovich no hizo ese comentario en uno de los encuentros de diálogos con escritores autopublicados y autopublicadas que anualmente Estrofas del Sur realiza en diciembre de cada año. Escuchemos lo que nos dijo. Y eso que se dice de una forma irónica no deja de tener razón. O sea, hay un resentimiento de los escritores que no están en Santiago o en ciertas zonas de Santiago, para ser específico,
ese resentimiento surge desde el punto de vista de que tu labor puede ser durante muchos años prácticamente una labor invisible. Es decir, ya le agrega a la labor literaria, que tiene sus dificultades, que todos conocemos, que las aceptamos por supuesto voluntariamente, tiene lo otro, tiene que tu trabajo literario para muchos escritores desde el norte o del extremo sur no son distribuidos, no son conocidos, no están en el canon. Si tú te fijas, también hay un elemento que tiene que ver con aquello. El canon literario chileno es un canon literario centralista. Y principalmente tiene que ver con algunas universidades, con lo académico, con lo academicista. Hay nombres de universidades que siempre se repiten, ¿ah? Porque hay universidades de corte privado, sobre todo, que se han erigido como centros de poder político, cultural, literario incluso. Y claro, tiene que ver con aquello, o sea, eh, no todo, nosotros no podemos pensar de que todo es una exageración, es producto de un resentimiento o es producto de espejismo. Son hechos que arrancan de la realidad objetiva, ¿no? Y entre eso está aquello. Mira, Chile tiende, en términos históricos, fíjate, desde hace un tiempo ya, a concentrar en pocas manos la riqueza, el conocimiento y la cultura. Como mencionábamos en este segundo bloque del día de hoy de nuestro podcast Leer en la Palabra, la centralización ha perjudicado en gran medida la difusión de la cultura, la distribución de los recursos. Las autoridades, tanto a nivel local, regional, me refiero, como también en el resto del país, han trabajado en relación a esa materia. Se han hecho actividades, se han hecho iniciativas para mermar la centralización. Y le preguntamos qué solución ve Pavel Oyarzún a un futuro no muy lejano, quizá un corto o mediano plazo, para lograr una descentralización más precisa, más aguda en torno a la cultura, a la literatura. Bueno, siempre se dice que de estar mal o estar pésimo, una de las ventajas es que no se puede estar peor, por lo tanto solo resta mejorar. Yo tengo todavía restos de optimismo, si se quiere, de que se produzca un proceso de descentralización en todos los ámbitos, ¿eh? En el ámbito de la justicia, en el ámbito económico, en el ámbito social, territorial y también, por supuesto, cultural y en el mundo de los libros. Ahora, eso va a corresponder no solo a los directamente involucrados, en este caso, escritores, escritoras, editores, distribuidores de libros, sino que tiene que ver con política, tiene que ver con políticas, pero en serio, políticas profundas, que realmente aspiren a una descentralización y a un trato igualitario con respecto a la literatura, la edición de libros y la distribución. Un tema importante es la autoedición. Y esto se ha dado mucho y se sigue dando en las regiones, en el norte, en el sur. En este caso, estamos hablando de Magallanes, un escritor Magallanes. Entonces le preguntamos a Pavel Oyarzún qué importancia dentro de todo este contexto que hemos conversado le da él a la autoedición de libros. Yo tengo una relación romántica con la autoedición, fíjate, porque yo partí con la autoedición. Como muchos escritores de fines de la década de 1980 y comienzo del 90, la autoedición tiene ese halo romántico, en el sentido de que tú creías tanto en tu proyecto literario que sacabas plata donde no tenías, o te endeudabas, o pedías prestado, lo que hacíamos, ¿no? Nos metíamos con una edición de 300 ejemplares que luego vendíamos nosotros mismos. Yo creo en la autoedición, yo creo en la autogestión. Es decir, cuando no hay una política editorial igualitaria, cuando hablo de igualitarismo no hablo de emparejar en términos cuantitativos, sino cualitativos, perdón. Hablo de el acceso a la edición. Tienes que buscar alternativas. Una de ellas es la autogestión, una de ellas es la autoedición. Hay grandes ejemplos en el norte de Chile, por ejemplo. Y en cierta medida en el sur de Chile también. Los movimientos literarios importantes de Valdivia al sur, de Chiloé, en cierta medida los de Magallanes, fueron productos más que de una política editorial de la autoedición. Por lo tanto, tienen un valor intrínseco. Y
Y bueno, como te digo, no es solo una relación romántica, sino también he visto los efectos concretos, ¿no? Donde no puedes editar, editas por ese medio. Bueno, ahora vamos a recomendar, como en todos los podcasts que hemos hecho, un libro. Y en este caso vamos a hablar de las regiones, porque justamente estamos hablando de la descentralización y estos temas. Quiero recomendar el libro Poetas en Dictadura, antología de la primera región de Chile 1973-1990. Este es un interesante testimonio literario histórico que realizó el poeta nortino Mayo Muñoz y fue editado por Autoediciones del Morro de la Sociedad de Escritores de Tarapacá. Estamos hablando de los años 80, ya por ahí. El libro lleva una presentación del poeta Armando Uribe, que fue Premio Nacional de Literatura, donde explica, abro comillas, que Poetas en Dictadura, esta antología, representa un verdadero diario de vida, con amplio espíritu sobre lo ocurrido, sentido, pensado y escrito durante 17 años de la dictadura septiembre. Entonces, Poetas en Dictadura, una antología de la primera región de Chile, 1973-1990, busquen. Es un interesante libro. Y vamos cerrando este quinto episodio de nuestro podcast Leer la Palabra. Tuvimos a nuestro invitado de hoy, Pavel Oyarzún. Conversamos sobre la centralización en el plano de la cultura, de la literatura, y por cierto, en el primer bloque conversamos sobre la importancia de respetar, velar por la propiedad intelectual de todos los actores que componen la industria del libro. Y en particular, lo que nosotros siempre velamos, nuestra bandera de lucha, es velar por aquellos autores y autoras autopublicados o autopublicadas, independientes de la elección que ellos hayan tomado y ellas hayan tomado a la hora de publicar su libro, pero creo que siempre son los mismos y las que siempre están más perjudicados en todo este proceso y el delito de la piratería, porque eso es, ¿no? Hablando derechamente. Alejandro, agradeciendo una vez más haber compartido con nosotros en este podcast Leer la Palabra, y por cierto, a todos y a todas que nos quisieron escuchar una semana más. Muchísimas gracias. La próxima semana. Hasta luego, nos estamos viendo. Gracias.